Siguiendo con la lectura del Código Civil, hayamos quedado en el artículo 2300. Artículo 2300. El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Si ha recibido de mala fe, debe también los intereses corrientes. Artículo 2301. El que ha recibido de buena fe no responde de los deterioros o pérdida de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya, salvo en cuanto le hayan hecho más rico. Pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe. Artículo 2302. El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como debida sin serlo, es solo obligado a restituir el precio de la venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado íntegramente. Si estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer. Artículo 2303. El que pagó lo que no debía no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe a título oneroso, pero tendrá derecho para que el tercero que la tiene por cualquier título lucrativo se la restituya si la especie es reivindicable y existe en su poder. Las obligaciones del donatario que restituye son las mismas que las de su autor según el artículo 2301. 3. Del cuasicontrato de comunidad. Artículo 2304. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa es una especie de cuasicontrato. Artículo 2305. El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Artículo 2306. Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Artículo 2307. A las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella no es obligado sino el comunero que las contrajo, el cual tendrá acción contra la comunidad para el reembolso de lo que hubiere pagado por ella. Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente sin expresión de cuotas, todos ellos no habiendo estipulado solidaridad, son obligados al acreedor por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros para que se le abone lo que haya pagado de más sobre la cuenta que le corresponda. Artículo 2308. Cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que haya empleado en sus negocios particulares, y es responsable hasta de la culpa leve por los daños que haya causado en las cosas y negocios comunes. Artículo 2309. Cada comunero debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmente a su cuota. Artículo 2310. Los frutos de la cosa común deben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas. Artículo 2311. En las prestaciones a que son obligados entre sí los comuneros, la cuota del insolvente gravará a los otros. Artículo 2312. La comunidad termina, primero, por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona. Segundo, por la destrucción de la cosa común. Tercero, por la división del haber común. Artículo 2313. La división de cosas comunes y las obligaciones y derechos que de ella resulten se sujetarán a las mismas reglas que la partición de la herencia. Título 35. De los delitos y cuasi delitos. Artículo 2314. El que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Artículo 2315. Puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo o de habitación o uso. Puede también pedirla en otros casos el que tiene la cosa con obligación de responder de ella, pero solo en ausencia del dueño. Artículo 2316. Es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos. El que recibe provecho de dolo ajeno sin ser cómplice en él, solo es obligado a esta concurrencia de lo que valga el provecho. Artículo 2317. Si un delito o cuasi delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasi delito, salvo las excepciones de los artículos 2323 y 2328. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del presente inciso. Artículo 2318. El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasi delito. Artículo 2319.
No son capaces de delito o cuasi delito los menores de 7 años ni los dementes, pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia. Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de 16 años ha cometido el delito o cuasi delito sin discernimiento, y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior. Artículo 2320. Toda persona responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así los progenitores son responsables del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes en el mismo caso. Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado de su respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieran podido impedir el hecho. Artículo 2321. Los progenitores serán siempre responsables de los delitos o cuasi delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Artículo 2322. Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista, pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que les han ejercido de un modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente. En este caso, toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes. Artículo 2323. El dueño de un edificio es responsable de terceros, entre paréntesis, que no se hallan en el caso del artículo 934, cierra paréntesis, de los daños que ocasione su ruina acaecida por haber omitido las necesarias reparaciones o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. Si el edificio perteneciere a dos o más personas pro indiviso, se dividirá entre ellas la indemnización a prorrata de sus cuotas de dominio. Artículo 2324. Si el daño causado por la ruina de un edificio proviniere de un vicio de construcción, tendrá lugar la responsabilidad prescrita en la regla tercera del artículo 2003. Artículo 2325. Las personas obligadas a la reparación de los daños causados por las que de ellas depende tendrán derecho para ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere o si el que perpetró el daño lo hizo sin orden de la persona a quien debía obediencia, y era capaz de delito o cuasi delito según el artículo 2319. Artículo 2326. El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun después de que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o del independiente encargado de la guarda o servicio del animal. Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salva su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever, y de que no le dio conocimiento. Artículo 2327. El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído. Artículo 2328. El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todas ellas, a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola. Si hubiera alguna cosa que de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado amenace caída y daño, podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio o del sitio, o su inquilino o la persona a quien perteneciera la cosa, o que se sirviere de ella. Y cualquiera del pueblo tendrá derecho para pedir la remoción. Artículo 2329. Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación, primero, el que dispara imprudentemente un arma de fuego; segundo, el que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, si las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche; tercero, el que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él. Artículo 2330. La apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo
ha sufrido se expuso a él imprudentemente. Artículo 2331. Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante que pueda apreciarse en dinero, pero ni aún entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria si se probare la verdad de la imputación. Artículo 1332. Las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en 4 años contados desde la perpetración del acto. Artículo 1333. Por regla general se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas, pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podrá intentar la acción. Artículo 1334. Si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes parecieren fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción y se le pagará lo que valgan el tiempo y diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados. Título 36 de la fianza. 1. De la Constitución y requisitos de la fianza. Artículo 1335. La fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Artículo 1336. La fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley, la tercera por decreto de juez. La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en cuanto a la ley que la exige o el código de enjuiciamiento disponga otra cosa. Artículo 1327. El obligado a rendir una fianza no puede sustituir a ella una hipoteca o prenda o recíprocamente contra la voluntad del acreedor. Si la fianza es exigida por la ley o decreto de juez, puede sustituirse a ella una prenda o hipoteca suficiente. Artículo 1338. La obligación a que accede la fianza puede ser civil o natural. Artículo 1339. Puede afianzarse no solo una obligación pura y simple, sino condicional y a plazo. Podrá también afianzarse una obligación futura y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista, quedando con todo responsable al acreedor y a terceros de buena fe como el mandante en el caso del artículo 2173. Artículo 2340. La fianza puede otorgarse hasta o desde día cierto o bajo condición suspensiva o resolutoria. Artículo 1341. El fiador puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por el servicio que le presta. Artículo 1342. Las personas que se hallan bajo potestad patria o bajo tutela o curaduría solo podrán obligarse como fiadores en conformidad a lo prevenido en los títulos de la patria potestad y de la administración de los tutores y curadores. Si el marido o la mujer casados en régimen de sociedad conyugal quisieren obligarse con fiadores, se observarán las reglas dadas en el título de la sociedad conyugal. Artículo 1343. El fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero puede obligarse a menos. Puede obligarse a pagar una suma de dinero en lugar de otra cosa de valor igual o mayor. Afianzando un hecho ajeno, se afianza solo la indemnización en que el hecho por su inejecución se resuelva. La obligación de pagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa o de una suma de dinero no constituye fianza. Artículo 1344. El fiador no puede obligarse en términos más gravosos que el principal deudor, no solo con respecto a la cuantía, sino al tiempo, al lugar, a la condición o al modo del pago, o a la pena impuesta por la inejecución del contrato a que acceda a la fianza, pero puede obligarse en términos menos gravosos. Podrá, sin embargo, obligarse de un modo más eficaz, por ejemplo con una hipoteca, aunque la obligación principal no la tenga. La fianza que excede bajo cualquiera de los respectos indicados en el inciso primero deberá reducirse a los términos de la obligación principal. En caso de duda, se adoptará la interpretación más favorable a la conformidad de las dos obligaciones principal y accesoria. Artículo 1345. Se puede afianzar sin orden y aún sin noticia y contra la voluntad del principal deudor. Artículo 1346. Se puede afianzar a una persona jurídica y a la herencia yacente. Artículo 1347. La fianza no se presume ni debe extenderse a más que el tenor de lo expreso, pero se supone comprender todos los accesorios de la deuda, como los intereses, las costas judiciales del primer requerimiento hecho al principal deudor, las de la intimación
que en consecuencia se hiciere al fiador y todas las posteriores a esta intimación, pero no las causadas en el tiempo intermedio entre el primer requerimiento y la intimación antedicha. Artículo 1348. Es obligado a prestar fianza a petición del acreedor, primero, el deudor que lo haya estipulado. Segundo, el deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su obligación. Tercero, el deudor de quien haya motivo de temer que se ausente del territorio del Estado, con ánimo de establecerse en otra parte, mientras no deje bienes suficientes para la seguridad de sus obligaciones. Artículo 1349. Siempre que el fiador dado por el deudor cayere en insolvencia, será obligado el deudor a prestar nueva fianza. Artículo 1350. El obligado a prestar fianza debe dar un fiador capaz de obligarse como tal, que tenga bienes más que suficientes para hacerla efectiva y que esté domiciliado o elija domicilio dentro de la jurisdicción de la respectiva Corte de Apelaciones. Para calificar la suficiencia de los bienes, solo se tomarán en cuenta los inmuebles, excepto en materia comercial o cuando la deuda afianzada es módica, pero no se tomarán en cuenta los inmuebles embargados o litigiosos o que no existen en el territorio del Estado, o que se hallan sujetos a hipotecas gravosas o a condiciones resolutorias. Si el fiador estuviera recargado de deudas que pongan en peligro aún los inmuebles no hipotecados a ellas, tampoco se contará con esto.